El pecado de David con Betsabé. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, segundo libro de Samuel, capítulo 11. En la primavera, época en que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab y a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital, Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este. Cuando David envió mensajeros a que la trajeran ante él, cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: envíame a Urías elitita. Y así lo hizo Joab. Urías se presentó ante David, quien habló con él sobre Joab, los soldados y la guerra. Entonces David le dijo a Urías: ve a descansar a tu casa. Urías se fue del palacio con un regalo que el rey le había dado. Pero Urías no se fue a su casa, sino que durmió afuera de la puerta del palacio, como cualquier otro siervo del rey. Los siervos le informaron a David que Urías no se había ido a su casa. Entonces David le dijo a Urías: tuviste un largo viaje, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Urías le respondió: el cofre sagrado y los soldados de Israel y Judá están acampando en Sucot. Mi amo, Joab, y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. David le dijo: quédate aquí esta noche, mañana te enviaré a la batalla. Urías se quedó en Jerusalén esa noche hasta la mañana siguiente. Luego David llamó a Urías para que se presentara ante él. Urías comió y bebió con David hasta que David lo emborrachó. Pero Urías seguía sin irse a su casa, sino que esa noche se quedó de nuevo donde dormían los siervos del rey. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y la envió con el mismo Urías. En la carta, David le indicaba a Joab que pusiera a Urías al frente del combate, donde la pelea fuera más dura, y que lo dejara solo hasta que lo mataran. Joab observó la ciudad para ver dónde estaban los amonitas más fuertes, y allí envió a Urías. Los hombres de la ciudad salieron a pelear contra Joab. Entre los hombres de David que habían muerto se encontraba Urías, elitita. Entonces Joab envió un mensajero para darle a David un informe detallado de la batalla. Le dijo lo siguiente al mensajero: cuando termines de darle el informe completo, si su majestad se enoja y pregunta ¿por qué el ejército de Joab se acercó tanto a la ciudad? Es que no saben que hay hombres en las murallas de la ciudad que pueden matar a los soldados con flechas. ¿Es que no recuerdan que una mujer le arrojó una piedra de molino a Abimelec, el hijo de Jerubeset, en Tebes y lo mató? Entonces, ¿por qué se acercó tanto a la muralla? Si el rey David dice esto, entonces dile además que el oficial Urías elitita también murió. El mensajero fue y le dijo a David todo lo que Joab le había indicado. Los amonitas nos atacaron en el campo, peleamos y los perseguimos hasta la entrada de la ciudad.
Pero los soldados que estaban en las murallas nos lanzaron flechas y algunos de sus oficiales murieron, entre ellos Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab que no se aflija tanto por lo que ha pasado. La espada puede matar a un hombre igual que a otro. Que planee un ataque más fuerte contra Rabá y conseguirá la victoria. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio. David se casó con ella y ella le dio un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 27. Hasta este momento, David se había convertido en uno de los más grandes líderes de la tierra. Sin embargo, hoy vemos cómo empieza su caída a raíz de este pecado tan grande que desagradó al Señor. Vemos en la primera escena que David debió de haber salido junto con su ejército a la batalla. Sin embargo, decidió quedarse y fue allí, en su estado de flojera, donde vio su tentación más grande y la hizo pecado. Aprendamos algo aquí. Si David hubiese estado en la batalla donde le correspondía estar, no hubiera sido tentado por la belleza de Betsabé y no hubiera hecho uso del poder que Dios le dio para enviar a traerla. Ahora veamos, David comete pecado. Y lo primero que hace al darse cuenta de la dimensión de su pecado no es pedir perdón a Dios, no es arrepentirse. Delante de Dios empieza a tramar cómo ocultar su maldad. Al ver que no podía hacer que su siervo se acostara con su esposa Betsabé, delante de Dios trama su muerte y lo envía al frente de la batalla para que lo mataran. Y nunca pensó que lo que hacía delante de Dios lo hacía, y por ello sería juzgado. Hagamos un análisis profundo. Es fácil decir: wow, David se pasó, ¿cómo pudo hacer eso? Sucede que cuando llega la tentación y damos paso al pecado, empieza una sordera y una ceguera total, donde ni por un instante se piensa en Dios. Y lo primero que se hace es volver a ser tan carnales que cualquier inconverso, y peor aún, porque tienes el conocimiento. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La flojera en la que se encontraba David lo llevó a la tentación, y la tentación fue tan fuerte que lo llevó al primer pecado. Mente ociosa, decía mi madre, taller del diablo. Pecado tras pecado, nos damos cuenta aquí que David entró en la oscuridad más profunda. Cometió fornicación, que ya era algo natural para él porque tenía concubinas o convivientes. Cometió conspiración y mentira. Y por último concluyó con asesinato. Vemos la actitud de David y parece que fuera otra persona de la que conocimos hasta la lectura de ayer. Este David se olvidó que Dios todo lo ve y todo lo sabe, y comenzó a hacer algo que también se hace en estos tiempos: querer quedar bien con los hombres, aunque sea a base de mentiras. Él quería ocultar su pecado del hombre al cual había agraviado. Sinceramente, detestable la conducta de David, y mucho que aprender en este capítulo. Primero es mantenernos siempre ocupados, no solo en nuestras actividades, sino en la obra de Dios. Aún estar ocupados en la lectura u oyendo su palabra hará que nos mantengamos alertas del pecado que nos asedia. Entender que antes que agradar a los hombres con mentiras, debemos agradar a Dios con la verdad, aunque nos traiga el problema que merecemos
por consecuencia de un pecado. Consulta a Dios cada cosa que vayas a hacer para que Dios pueda obrar a tu favor. No te permitas estar ocioso. Ocupa tu tiempo y, como dijo nuestro Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.